Se lo prometí y acá lo tiene. ChatGPT predice el fútbol paraguayo en 2025. Le hice varias preguntas. La primera, ¿qué equipo paraguayo llegará más lejos en Sudamericana y en Libertadores? Primero a Libertadores. El equipo paraguayo que llegará más lejos sería Olimpia hasta cuarto de final, mientras que Cerro Libertad se quedarían en octavo de final. Y en la Copa Sudamericana, el equipo paraguayo que mejor representará al país este año en copas internacionales va a ser Guaraní, porque vamos a llegar a semis. Ahora, ¿cuál será el equipo sorpresa y el equipo decepción de este año? Según ChatGPT, el equipo sorpresa va a ser General Caballero. El equipo decepción va a ser Nacional. Ahora, misma dinámica, pero con los jugadores. ¿Quién será el jugador revelación y el jugador decepción de este año? Según ChatGPT, el jugador revelación de este año va a ser Tacuara. Y por otro lado, el jugador decepción en 2025 en el fútbol paraguayo va a ser Aguilar, aunque acá se confundió un poco y dijo que está en Cerro, está en Luque. Ahora vámonos a la parte baja de la tabla. ¿Qué equipos van a descender este año? Según ChatGPT, los recién ascendidos de Metalú y Recoleta se van a la B otra vez. No creo que, capaz uno lo descienda, pero no creo que los dos desciendan, pero vamos a ver. Ahora vamos a los títulos. ¿Quién va a ganar la Copa Paraguay este año? Según ChatGPT, el ganador de la Copa Paraguay será Olimpia, consiguiendo su segunda estrella. Seguimos con los campeones y como última pregunta tenemos: ¿quién va a ganar el Apertura y el Clausura este año? Según ChatGPT, lamentablemente va a ser lo mismo que el año pasado. Libertad va a ganar el Apertura y el Clausura se lo queda Olimpia. Y bueno, gente, ¿qué opinan? ¿Les parece justo esto? ¿Les parece que posible que pase? Los leo en los comentarios.